Saludos jóvenes, les habla su profesor Leonido Rosario Peña. En esta oportunidad estaremos trabajando con el segundo video de su serie Organización de los datos, específicamente con la distribución de frecuencias para variables cualitativas. Bienvenidos. Bien jóvenes, como les decía, hoy veremos la organización de los datos. Entonces vamos a ir a la página número 20 inmediatamente de su material. Y tenemos aquí en la parte 2.2 organización de los datos. Y dice así: una distribución de frecuencias es una tabla en la que organizamos los datos en clases, es decir, en grupos de valores que describen una característica de los datos. Nosotros vimos en el video anterior las razones para construir una distribución de frecuencia. Número 1, es posible resumir conjunto grande de datos. Número 2, se logra cierta comprensión sobre la naturaleza de los datos. Y número 3, se tiene una base para construir gráficas. Dentro de las distribuciones de frecuencia tenemos la distribución de frecuencia cualitativa. Y dice así: es una agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en cada clase. Aquí tenemos un ejemplo, dice tabla de frecuencia de los vehículos que vendió Grupo Motors por locación en 6 meses. Y aquí tenemos que en locación, es decir, en exhibición estaba Toyota y se vendieron 52 vehículos de la marca Toyota, mientras que de la marca Ford se vendieron 40 vehículos, de la marca Honda 45 y de Peugeot 143. En total se vendieron 180 vehículos. A esto le llamamos una distribución de frecuencia cualitativa, ya que en la columna izquierda, esta que estamos sombreando acá, en la columna izquierda, ¿verdad?, la variable que se me presenta ahí es una variable cualitativa. La parte de la columna de la derecha, aunque utilice números, pero esa no es variable, porque esos números solamente me contabilizan la variable que tengo del lado izquierdo, es decir, de 52 contabiliza cuántos vehículos de la marca Toyota se vendieron. A esta parte de la parte derecha, la columna derecha, se le llama frecuencia y me va a indicar la cantidad de veces que un dato cae en la clase que estamos tomando en cuenta. Eso es una distribución de frecuencia cualitativa. Bien, ahora vamos a ver la distribución de frecuencia cualitativa relativa. ¿Y qué nos dice la definición? Dice: otro enfoque útil para expresar los datos es la tabla de distribución de frecuencia relativa, que describe la proporción o el porcentaje de los datos que caen dentro de cada categoría. ¿Qué se hace aquí? Se divide la frecuencia de cada clase entre el total y se multiplica por 100. Es decir, buscar el porciento que me representa un número de otro. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a guiarnos de este primer ejemplo. En el ejemplo anterior de la locación de los vehículos que vendió Grupo Motors, tenemos lo mismo, pero ahora agregándole la frecuencia relativa. ¿Qué hicimos? 52 entre el total, que es 180, y se multiplicó por el 100%. Aquí está el proceso de cómo se hizo. ¿Qué nos da eso? 0.28 sin multiplicarlo por el 100. Ahí hay un errorcito y me va a dar un 29% al final. Ok, es un 29%. Esta parte de 0.28 no debe estar ahí, a menos que estuviera multiplicado por 100. Pero la idea es que al final me da un 29%. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la demás frecuencia. Voy a decir 40. Voy a dividirlo en mi calculadora entre 180. Dividan ustedes allá en la casa. Y el resultado que me dé lo multiplicamos por el 100%. Y aquí me da 22.
22.22%. Vamos a dejarlo así, 22.2%. Ese sería el por ciento. Déjenme ponerlo. Vamos a poner que todo sea centralizado. Bien, entonces lo mismo voy a hacer con el 45. Voy a dividir 45 entre 180 y el resultado lo multiplico por el 100%. Y aquí me da 25%. Muy bien. Luego, lo mismo voy a hacer con el 43. Divido 43 entre 180 y el resultado lo multiplico por el 100%. Aquí me da 23.8%. 23.8%. Si nosotros ahora sumamos estos por ciento que nos ha dado, tiene que darnos el 100% o un número muy próximo al 100%. Entonces vamos a sumar 29 más 22.2% más 25% más 23.8% y efectivamente nos está dando el 100%, ¿verdad? Ya esto no es necesario colocarlo, pero solamente para comprobar que este valor es el 100%. Entonces, a esto que hemos encontrado aquí en la columna de la derecha se le llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa hace referencia al porciento que representa cada valor del total en general. Es decir, en otras palabras, que el grupo Motors vendió 29% de su total de vehículos fue de la marca Toyota. Que el 22.2% de los vehículos vendidos fue de la marca Ford. Que el 25% fue de la marca Honda. Que el 23.8% fue de la marca Peugeot. Así se interpreta la frecuencia relativa. Mientras que la frecuencia simple, que es la que tenemos aquí, se interpreta de la siguiente manera. 52 vehículos se vendieron de la marca Toyota. 40 vehículos se vendieron de la marca Ford. 45 vehículos de la marca Honda y 43 vehículos de la marca Peugeot. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de distribución de frecuencia cualitativa, pero también acumulada. Aquí tengo un pequeño error que ustedes lo van a arreglar. Dice distribución de frecuencia cuantitativa. No, cuantitativa no. Cualitativa. Cualitativa. Por favor, lo pueden arreglar ahí en su material. Entonces, ¿qué es la distribución de frecuencia cualitativa acumulada? Dice, otro enfoque útil para expresar los datos es la tabla de distribución de frecuencias acumuladas, que presenta la cantidad de observaciones que están dentro o por debajo de cada una de las clases. Cuando las frecuencias acumuladas se dividen entre el número total de observaciones, el resultado es una tabla de distribución de frecuencias relativas acumuladas. Entonces vamos a ver. Dice por aquí en la definición que la distribución de frecuencia acumulada presenta la cantidad de observaciones que están dentro o por debajo de cada una de las clases. En el ejemplo anterior, nosotros ahora vamos a buscar la frecuencia acumulada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a repetir el primer valor, que es 52, y lo vamos a colocar en la fila primera de la frecuencia acumulada, 52. Luego ese 52 lo vamos a sumar con el 40 que tengo acá. Con este 40 yo lo voy a sumar. Y mírenlo aquí, 52 más 40 me da 92.
Luego el 92 yo lo voy a sumar con el 45. Entonces si sumamos 92 más 45, eso nos da 137. 137. Luego el 137 yo lo voy a sumar con el 43. Ahora si sumamos 147 más 43, eso nos da 180. Vamos a centralizar esto. Ahí está. Entonces, ya nosotros hemos terminado de colocar la frecuencia acumulada. Este número de aquí, el último, el 180, debe coincidir con el número total general. Siempre debe coincidir ese 180, o mejor dicho, el número que esté aquí, con el último número de la frecuencia acumulada. Esos dos números siempre han de ser iguales. Entonces repetimos. Vamos a repetir el primer valor de la frecuencia acumulada, que es 52. Luego el 52 se suma con el 40, que nos da 92. Luego el 92 se suma con el 45, que nos da 137. Y luego el 137 se suma con el 43, que nos da 180. ¿Cómo se interpreta la frecuencia acumulada? De la siguiente manera. 52 vehículos vendidos fue de la marca Toyota. 92 vehículos vendidos fue de la marca Toyota y Ford. 137 vehículos vendidos fue de la marca Toyota, Ford y Honda. 180 vehículos vendidos fue de la marca Toyota, Ford, Honda y Peugeot. Esa es la diferencia con relación a la frecuencia simple. En la frecuencia simple, ustedes recuerdan que solamente decíamos 52 vehículos se vendieron de la marca Toyota, 40 de la marca Ford, 45 de la marca Honda, 43 de la marca Peugeot. Pero en la frecuencia acumulada se interpreta a partir desde el inicio hasta donde está ubicada la frecuencia acumulada. Mientras que en la frecuencia simple solo se interpreta de forma lineal, es decir, de forma horizontal. Entonces repetimos, si yo quiero interpretar el 137, digo 137 vehículos vendidos fueron de la marca Toyota, Ford y Honda. Y así se trabaja con la frecuencia acumulada. Bien, en su material aparece el ejercicio 2.1 que está aquí debajo. Ese ustedes lo van a trabajar. Pero para que tengan una idea de cómo trabajarlo, yo les voy a explicar un ejemplo que le he agregado que no está en su material, simplemente para darle una pista de cómo deben completar este cuadro. Entonces vamos a ir llenándolo para que ustedes sepan cómo lo van a llenar el 2.1. Aquí me dice completa la siguiente tabla de frecuencia. Esa tabla de frecuencia es cualitativa porque la variable que se está manejando es cualitativa. Dice especie en peligro de extinción en Estados Unidos. Entonces aquí tengo la frecuencia simple. Dice 20 mamíferos, 20 especies están en... Entonces aquí tenemos la frecuencia simple. ¿Qué significa la frecuencia simple en este caso? Bueno, que hay 20 especies de peligro de extinción que son mamíferos. Hay 12 especies en peligro de extinción que son aves. 18 especies que son reptiles. 30
Perdón. Entonces vamos a interpretar la frecuencia simple que tenemos aquí. ¿Qué va a significar? Bueno, que 20 mamíferos están en peligro de extinción en Estados Unidos. 12 aves están en peligro de extinción en Estados Unidos. 18 reptiles están en peligro de extinción en Estados Unidos. 20 tipos de peces también están en peligro de extinción en Estados Unidos. Ahora vamos a completar la frecuencia relativa. Ustedes recuerdan que para obtener la frecuencia relativa simplemente divido 20 entre el total, que en este caso es 100, y el resultado lo multiplico por 100 y nos da un 20%. Luego hago lo mismo con el número 12. 12 entre 100 por 100, pues nos va a dar el 12%. Y 18 entre 100 por 100 nos va a dar el 18%. Y 30 entre 100 por 100 daría el 30%. Y aquí 20 entre 100 por 100 sería el 20%. Como ustedes pueden notar, en este caso, como el total es 100, el número aquí coincide con la frecuencia simple. Es decir, el porciento coincide con la frecuencia simple. Sin embargo, es simplemente porque el número total es 100. Si fuera otro número, no va a coincidir. Entonces ahí tenemos la frecuencia simple. Ahora vamos a buscar la acumulada. ¿Cómo hacíamos la acumulada? Repetimos el primer número acá, que es 20. Lo vamos a repetir aquí. Luego, a partir de ahí, yo voy a sumar con el siguiente número, que es 12. Yo voy a decir 20 más 12, ¿cuánto me va a dar? 30. Luego voy a sumar 32 y 18. Siempre con el que sigue. 32 más 18 nos da 50. Luego 50 más 30 nos da 80. Luego 80 más 20 nos da 100. Entonces ya aquí tenemos la frecuencia acumulada. Ahora vamos a buscar la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se hace esto? Simplemente podemos dividir 20, en este caso ahora entre 100, que es el total de la frecuencia acumulada, por 100. Si dividimos 20 entre 100 por 20 nos daría 20%. Ahora si divido 32 entre 100 por 100 nos da 32%. 50 entre 100 por 100 nos da el 50%. Y va 100%. Muy bien. Entonces ya tenemos la frecuencia simple, tenemos la frecuencia relativa, tenemos la frecuencia acumulada y tenemos la frecuencia relativa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a interpretar esos datos que están ahí. Si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué significa este 18 que tengo acá? Déjenme ponerlo de un color diferente. Si yo le digo, bueno, déjame ponerlo con este. Si yo le digo, ¿qué significa ese 18 ahí? Entonces usted debe estar en capacidad de responderme qué significa el 18. ¿Qué usted debería responder? Que hay 18 tipos de reptiles que están en peligro de extinción en Estados Unidos. Si yo le digo a ustedes, ¿qué significa el 20? Ustedes deben estar en capacidad de responder y decir que 20 tipos de peces están en peligro de extinción en Estados Unidos. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Si yo le pregunto, ¿qué significa este 30% que voy a marcar aquí de verde? ¿Qué ustedes me deben decir? Bueno, que el 30% de los animales en peligro de extinción
son anfibios. Si yo le pregunto, ¿qué significa este 12 aquí arriba? ¿Qué ustedes van a decir? Que el 12% de los animales en peligro de extinción en Estados Unidos son aves. Y así se interpreta la frecuencia relativa. Ahora, si yo quiero interpretar la frecuencia acumulada, por ejemplo, vamos a tomar el 50. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué significa el 50 en la frecuencia acumulada? Ustedes van a decir que hay 50 animales en peligro de extinción entre mamíferos, aves y reptiles. Recuerde siempre que la frecuencia acumulada se interpreta desde el inicio hasta donde está ubicada la frecuencia acumulada. Es decir, si estoy interpretando el 50, voy a decir, hay 50 animales, entre ellos mamíferos, aves y reptiles, que están en peligro de extinción en Estados Unidos. Vamos a suponer que queremos interpretar el 80. Entonces, ¿cómo yo diría? Bueno, tenemos 80 animales, entre ellos mamíferos, aves, reptiles y anfibios, que están en peligro de extinción en Estados Unidos. Bien, así se interpreta la frecuencia acumulada. Ahora vamos a interpretar finalmente la frecuencia relativa acumulada. En este caso, si yo quisiera interpretar el 32%, digo 32% de los animales en peligro de extinción son mamíferos y aves. Si quiero interpretar el 80%, diría el 80% de los animales en peligro de extinción son mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Y así se interpreta la frecuencia relativa acumulada. Entonces repetimos, la frecuencia simple, que es esta, la primera, se interpreta horizontalmente, así, horizontal. La frecuencia relativa también se interpreta de manera horizontal. Pero la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada se interpretan desde el inicio hasta donde esté ubicada la frecuencia que estamos hablando. Bien, hasta aquí es esta primera parte de este video. ¿Qué ustedes van a hacer en sus casas? Van a completar el ejercicio 2.1 que aparece acá. En una próxima clase yo estaré preguntando qué significa cada número que está aquí, y así se van a ganar los puntos. Si usted puso aquí un 35, yo le voy a preguntar ¿qué significa ese 35? Y si usted me responde, pues va a obtener los 3 puntos. Entonces, en un próximo encuentro, pues veremos cómo ustedes han llenado esta tabla, y además de esto, veremos también la interpretación de esa tabla. En el próximo video que estaremos viendo, estaremos trabajando con la distribución de frecuencia para datos cuantitativos. Ok, espero que vean mi siguiente video. Hasta la próxima.